Me avisan qué tal se oye en español. and a Lord of kings and a revealer of secrets. Welcome back, everyone. Bienvenidos We'll sean continue our todos. studies beginning with prayer. I invite you to bow. Vamos entonces a iniciar nuestro estudio con una oración. Our loving God in heaven, Nuestro amado Dios en el cielo, again we continue to unpack the truths that you have been revealing to us. nuevamente estamos aquí desempacando todas estas verdades que nos has revelado. As it has always been, there is much to learn and much more to unlearn. Así como siempre ha sido, hay muchas cosas que aprender y muchas otras más que desaprender. Help us to understand the foundations of our message Ayúdenos a comprender los fundamentos de nuestro mensaje and build upon them to understand the day we're living in. y construir sobre aquellos para entender el momento en el que vivimos. We invite your presence and ask Invi- for a blessing in Jesus' invi- name. Invitamos tu presencia y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. So my task Bueno, ahora mi at the last tarea meeting o mi tarea en la última reunión fue was to explain how the flood as a symbol explicar el diluvio o la inundación como un can símbolo be used to represent the Sunday law. y cómo aquello puede ser utilizado para representar la ley And we dominical. began in Isaiah 46 Comenzamos con Isaías 46 that gave us a very simple structure. y nos da una estructura bastante sencilla. And that is that God reveals the future Y eso es de que Dios revela or el the end futuro o el final by directing us to understand the past al dirigir nuestra visión hacia el or the pasado beginning. o el comienzo. But the key to doing that Y la clave para hacer todo aquello is to know where you are in the present. es saber en qué momento te encuentras del presente. We saw how that very simple structure Vimos cómo esa estructura tan sencilla, tan is simple, illustrated twice in the book of Revelation. se nos ilustra dos veces en el libro de Apocalipsis. We went to Revelation 13, Fuimos y vimos Apocalipsis where 13, John the Revelator donde Juan el revelador is standing in 1798. se para en 1798 And when he looks to the beginning, y cuando él ve he hacia sees a el beast rise comienzo up. o el inicio, él ve a una bestia levantándose And when he looks into the future, he'll see another beast rise up. y cuando ve hacia el futuro ve a una otra bestia que se levanta. So he saw from 538 to the present, Así que él vio toda la historia desde el 538 hasta el día de and hoy 1798 y, to the end. y también vio 1798 hasta el mismo final. So we noted there that the beginning has a beginning and an end, Así que sabemos también de que el inicio tiene consigo un and the comienzo y end un has a final, beginning and an end. y al mismo tiempo el final también es un Then we nuevo saw inicio that que conlleva a otro repeated final. Vimos que eso se repite in the book of Revelation, en el libro de Apocalipsis, where John again is taken to 1798 donde a Juan también se le lleva en espíritu a to 1798 one end of a wilderness period, hacia el mismo final de un periodo desértico, because he needs to be shown a judgment. porque a él se le tiene que mostrar un juicio. And again, we note that this wilderness represents the 1260 years.
Y vemos también que este periodo desértico es representado por un periodo de tiempo de 1260 años and the beginning is 538. y el comienzo es el 538 And then he'll be taken into the future to see the eighth kingdom. y luego se le lleva hacia el futuro, hacia el octavo reino. The same line of prophecy spoken of by Daniel El mismo conjunto de profecías han sido is desarrolladas por taken up in the Daniel book of Revelation. y esas mismas profecías también se hablan de ellas en el And libro de so when we Apocalipsis. went to Daniel chapter 8 and 9, Por lo tanto, cuando hablamos de Daniel capítulos 8 y 9, we saw the same pattern, podemos ver el mismo patrón, that same simple structure, esa misma estructura sencilla en un help us principio unpack those prophecies of Daniel. nos ayuda a desempacar o a desarrollar aquellas profecías de Daniel. So Daniel is on the cusp of um, a fall and a rise of a kingdom. Así que Daniel está en el vértice We de know la from verse 1 caída, he is between the fall of Babylon and the rise of the Medes and Persians. de la caída de un reino y el surgimiento de otro. Y sabemos a partir de Daniel 1 de que Daniel se encuentra entre el final del imperio babilónico y el inicio del imperio medo-persa. But further to that, he will hear a voice Pero más allá de eso, él escuchará una voz between Uli. que surge de el Ulai, en medio del Ulai. So the words the banks of La palabra que dice allí are added by the translators, en la cordillera, esa palabra está añadida por and los Uli traductores. means Y the Ulai, leaders y Ulai significaba el liderazgo, or les, mighties. les líderes o les poderosos. And this voice that is speaking between the mighties Y esta voz que parece hablar de entre el is liderazgo, de that entre los certain saint, poderosos, es ese cierto santo, the same certain saint that was speaking to Gabriel ese cierto santo o santa que está hablando con and Daniel answering Gabriel's question about how long. y le responde a Daniel esa pregunta que él tenía de cuánto tiempo. Gabriel has the same questions as Daniel, Gabriel tenía la misma pregunta que Daniel and it is Palmoni y Palmoni that understands how long things are, es el único ser que es capaz de saber cuánto van a because durar las Palmoni cosas, numbers the prophecies. porque Palmoni es el ángel que cuenta los tiempos en la profecía, las enumera. Palmoni is standing in 1798. Palmoni se levanta en Palmoni is 1798. standing in 1798. Palmoni se levanta en 1798. And when we unpack Daniel 8 and Daniel 9, Y cuando desarrollamos Daniel 8 y 9, we could see 538 podemos ver el 538 described as a flood y cómo este año se describe and the como un diluvio consummation. y también como una consumación. So, one of the things that these parallel structures highlight Una de las cosas que estas estructuras paralelas enfatizan is the importance of 538. es la importancia del año 538. Understanding that 538 is a flood Comprender el año 538 como un diluvio uh, it gives legitimacy le da legitimidad to the Sunday law being a flood. a la ley dominical como siendo el diluvio.
when we understand the history of 538, Cuando comprendemos la historia del año 538, not only that there was a Sunday law in that history, no solamente sabemos de que hay una ley dominical en aquella historia, but also the actions of the power of Rome sino que también sabemos cuáles son las acciones de aquel poder, el poder to romano, direct the general of the army que dirigen a la armada to drive out the Goths that were in control of the city of Rome o al ejército y los lleva a apoderarse de los dioses que the están en la ciudad restraints de that were on Roma. the Church of Rome Las restricciones que estaban en la iglesia de Roma have been destroyed. han sido destruidas. The Goths were the power that was restraining the Church of Rome. El poder de aquellos dioses, Once the Goths are out of the city, lo que protegía esa ciudad, una vez que the ese church poder, can now rise to power. una vez que esos poderes están ahí We restringiendo a see a Roma flood and a consummation. y se quita, entonces vemos al papado surgir y allí vemos entonces un diluvio y también vemos So una once upon a consumación. time, Hacía una vez not all that long ago, o hace un tiempo, no mucho tiempo atrás, we would describe 538 describiríamos as the 538 combination of church and state. como una unión de iglesia y el Estado. And we would describe 1798 Y de la misma forma describiríamos as the 1798 separation of church and state. como el año que ocurre la separación de la iglesia y del But there are a Estado. number of reasons why these definitions Pero ahora hay muchas razones por las cuales estas definiciones are not fit for purpose anymore. ya no encajan, ya no sirven para When nosotros hoy. we stand in the present Cuando hoy en día nos and we look ubicamos at the situation that we're surrounded in, y vemos la situación que nos rodea en the este mundo, terminology church and state simplemente, is problematic. simplemente esa terminología, iglesia y Estado, nos resulta algo It problemático doesn't adequately describe what por- we're seeing. porque no describe de forma adecuada lo que vemos, It is way too narrow. sino que más bien al contrario, nos estrecha la mente. Combined with that, when we try to unpack Revelation 17, Aunado a aquello, cuando intentamos desarrollar Apocalipsis 17, using our understanding, our old understanding of church and state, also gets us into problems. si tú llegas a utilizar aquel viejo entendimiento de la iglesia y del Estado, resulta, si lo llegas a estudiar, bastante problemático si te quedas solo con And aquello. so we've had to come up with more broader definitions, Y por esa razón fue que tuvimos que llegar y más bien ampliar esa terminología, definitions that can apply to every situation in each dispensation. definiciones que se puedan aplicar a cada situación y también en cada dispensación. So I'm just going to share those definitions now. Ahora, yo les voy a compartir estas definiciones ahora mismo. Our previous speakers have done a great job in explaining those. Nuestros presentadores anteriores han hecho un gran trabajo explicando estas definiciones And I'm going to try and bring a perspective that will complement theirs. y yo solamente voy a traer a colación una perspectiva que pueda llegar a complementar la de ellos. So there's three symbols in particular in Revelation 17. Entonces, tenemos tres símbolos particulares en Apocalipsis 17. A woman Una mujer, and a beast una bestia and heads. y cabezas. And our definition of a woman, Y nuestra definición de mujeres, as I heard given this morning, tal cual como la di esta is an mañana, entity es una with entidad an ideology. con una ideología And a beast y una bestia. is a political institution
Es una institución política that has power que tiene poder and is being controlled y está siendo controlada by the woman por la mujer to enforce the woman's ideology. para forzar o para obligar, imponer la ideología de la mujer. I'm going to leave off heads for the time being. Por el momento voy a dejar de lado la definición de cabezas. So, what I'd like to try and do today Ahora, lo que yo intentaré hacer el día de hoy is to show a working definition of these terms es desarrollar un concepto, una as definición, illustrated in Daniel 8 and 9. una definición bastante precisa So, you've all had homework. de lo que se nos intentó enseñar en Daniel Hoping you're all a 8 y little bit 9. more familiar with Daniel 8 and 9 if you Ah, weren't previously. Así que bueno, yo les dejé una tarea que era Daniel 8 y Daniel 9 a fin de que puedan I'm entender not going to be giving verses. mejor esos I'm going to be capítulos. combining the terms or the names of the players and their functions Yo no voy a leer por verso, simplemente voy a dar unas definiciones amplias de lo que son las terminologías, from definiciones, chapters 8 and 9. los roles de cada quien tomados de esos capítulos 8 y 9. So we begin Comenzamos in 457 BC. en el There's a 457 antes de decree, Cristo y en ese the momento third hay un decree of decreto. Artaxerxes. Es el tercer decreto de Artajerjes. What's the decree for? ¿Para qué es ese decreto? To restore Para the restaurar city. la ciudad. The decree is to go back and restore a city. Ese decreto es para ir atrás y restaurar la ciudad. Now, Gabriel Ahora Gabriel is going to give Daniel le dará a Daniel skill to understand the end. la habilidad para poder entender el So final. it is important that Daniel understands the beginning. Entonces, resulta importante que Daniel Remember the instruction from Palmoni comprenda in the between Euli comprenda el comienzo. Recuerden la importancia de la instrucción de is to wake Palmoni Daniel up out of his coma en Ulai, y esa instrucción and fue explain the vision. levantar a Daniel de su coma And all y Gabriel's going explicarle to la do is give visión. him skill to understand the beginning. Ahora lo que Gabriel va a hacer es darle la habilidad para que pueda entender el comienzo. Part of that beginning is the 70 weeks. Parte de ese comienzo se ve en las 70 semanas. So there are 70 weeks determined on Daniel's people. Entonces se nos dice que hay 70 semanas determinadas para el pueblo de Daniel. 27, 31, and 34 AD is the last week of those 70 weeks. 27, 31, 34. Esa es la última semana de ese periodo de 70 semanas. And we see here introduced Messiah the Prince. Y aquí vemos que se nos introduce la palabra Mesías, el príncipe. That's from Daniel 9. Eso lo tomamos de Daniel 9. In Daniel 8, En he's Daniel referred to 8, the Prince of the Host. en Daniel 8 se le llama el príncipe de la hueste. And in the midst of that week, Y en el medio de esa there semana is a little horn. hay un cuerno pequeño. And that little horn Y ese cuerno pequeño is masculine in gender. tiene un género That masculino. little horn is going to cut off Messiah. Y ese pequeño cuerno va a ser el que corte al Mesías, lo Cut traspase, off Messiah and exalt themselves.
traspase a Cristo y se exalte a sí The mismo. exalting of themselves is in the cutting off of Messiah. El exaltarse a sí mismo, en eso se ve Despite cómo this traspasan cutting a off of the Cristo. Messiah, Y a pesar de este the traspasar a covenant Cristo, el pacto is confirmed, se confirma el pacto, es confirmado el pacto. and there are a lot of things that are accomplished. Y hay muchas cosas que se llegan a cumplir. The sacrifices and oblations will cease. Los sacrificios y las oblaciones van a cesar, So the sacrifices will cease. así que todo tipo de sacrificio cesa. The workings of the sanctuary Ok, las obras del and the santuario most holy y el lugar santísimo is anointed. es ungido. And this marks the restoration of the sanctuary. Y esto es lo que marca el inicio de ese periodo de restauración del So we santuario. have a restoration of a city Entonces tenemos la restauración de una ciudad and restoration of a sanctuary. y también la restauración de un santuario. And then we come down to 70 AD. Y luego llegamos al año 70 después de Cristo. There is the first desolating power. Allí vemos al primer poder desolador. I will just write D1, desolating power. Yo solamente voy a escribir aquí arriba D1, primer poder This desolador. desolating power in Daniel 8 is called the little horn. Este poder desolador de Daniel 8 se le llama el cuerno pequeño. Still, it's masculine. Sigue siendo un poder masculino. The same little horn that we spoke of in 31. Es el mismo cuerno pequeño que vimos en el verso 31. And that's terminology from Daniel chapter 8. Y esa es terminología que tomamos de Daniel capítulo 8. But in Daniel 9, it's referred to as the people of the prince. Pero en Daniel 9 se refieren a este poder como el pueblo This del prince has a príncipe. small p Pero este otro príncipe se escribe con una P pequeña, because the people of this prince porque el pueblo de aquel príncipe are its armies. son sus ejércitos. Daniel 9 calls them abominable armies. Y Daniel 9 les llama un ejército abominable. So the sacrifices and oblations were meant to cease in 31 AD. Entonces, los sacrificios y las oblaciones se supone que tenían que acabar en el año 31, But God's backsliding professed people were continuing those sacrifices. pero el pueblo de Dios testarudo y que siempre anda allí tropezando, va a continuar haciendo So these sacrificios. abominable armies Así que estos ejércitos are abominables going to be sent van a ser to enviados desolate the city and the sanctuary. a fin de desolar tanto la ciudad como el santuario. The city and the sanctuary here are only the professed city and sanctuary. La ciudad y el santuario son solamente el profeso ciudad y So we know santuario. that this little horn is pagan Rome, Sabemos entonces que este cuerno pequeño es Roma Rome pagana. of the Caesars. Am, The prince here is the throne of Caesar. la Roma de los Césares y el príncipe aquí se 70 AD, refiere that's al trono del Vespasian. César. En el año 70 Vespasian has a general who happens to be his son. está este príncipe que no entendí el Vespasian nombre, has a general, Vespasian, y Vespasian tiene un general, which is Titus, his son. el cual es Tito, su hijo, And the directive from the throne of Rome y surge una orden del trono de is go and Roma take
care of the trouble in that city. Y esa orden es de que Tito se encargue de los problemas que están pasando en aquella And the ciudad, result of that was its desolation. en Jerusalén, digo. Y el resultado de todo aquello es desolación. Daniel 8 and 9 will then take us to 538, Después de eso, Daniel nos va a llevar al año 538, where we will see the desolating power number 2. donde veremos el segundo poder desolador. And this is the little horn Y este sería el cuerno pequeño, with the feminine gender, pero de género Daniel femenino, chapter 8. de Daniel We 8. understand that when talking about the little horn in chapter 8, Entendemos que cuando hablamos de este cuerno pequeño en Daniel 8, it oscillates. y sola, If I say an oscillating fan, mm, so if we've got a fan that's moving the air, a fan will go round and round and ok. round. Ok, si tuviésemos un ventilador, ujú, Yeah. So an oscillating fan entonces un ventilador, is a fan that, while it's going round and round and round, is moving back and forth across the room. ok, es este tipo de ventilador que es And that's what happens in Daniel 8 when it's talking about the little horn. de estos que se mueven de un lado a otro, y ese es el tipo de We'll talk about ventilador, little horn masculine, little horn feminine, y ese es el tipo de dinámica que existe cuando hablamos de and cuerno then go pequeño de back, little capítulo horn 8. masculine, little horn feminine. Cuando, por ejemplo, tenemos un ventilador que se mueve de un lado a otro, pues así va de un cuerno pequeño masculino a uno And that's when it femenino y says así durante todo el capítulo. he, it. Y allí es donde nosotros vemos esa distinción, porque en inglés se hace la distinción de pronouns él, become eso, él, important. eso. Y esos pronombres en el inglés son bastante importantes de distinguir, Because we're going from pagan Rome to papal Rome, pagan Rome to papal Rome. porque siempre tienes esta dinámica. Habla de Roma pagana, Roma papal, Roma pagana, Roma papal. So in 538, we see this little horn feminine, Entonces, en el año 538 vemos a este cuerno pequeño con el pronombre and it's femenino, given a host, y a este cuerno pequeño en femenino se le da un ejército, because this little horn doesn't have one naturally. porque este cuerno pequeño no tiene The un, little horn masculine did. un ejército de forma natural, mientras que el cuerno pequeño masculino It's sí given a tenía un host ejército or de forma people natural. A este cuerno pequeño se le and a da una prince. hueste de personas y también se le otorga a un príncipe. And this is what we call Y a esto es lo que the llamamos consummation, la consumación, when this little horn feminine donde este cuerno pequeño en femenino gets given a host or an army. se le da un ejército o un You ejército. can't have an army without a general or a prince. No puedes tener un ejército si tú no tienes un general o un You príncipe. can't have a prince or a general without an army. Y tampoco puedes tener ni a un príncipe ni a un general sin un ejército. That's a principle we get from Daniel chapter 2 with kings and kingdoms. Ese es el mismo principio que se nos da en Daniel 2 cuando hablamos de reyes y reinos. So this little horn feminine Entonces, este cuerno pequeño femenino is going to desolate something. va a desolar algo. We're told in chapter 8 it's going to desolate the truth, En Daniel 8 leímos de que va a desolar tanto la verdad the truth that it has is the truth of the sanctuary, y la verdad que sostiene es la verdad del santuario. and it's going to desolate the mighty and holy people. Y también va a desolar tanto al poderoso como al pueblo santo. And that's the city Y eso se refiere a la ciudad or God's army. o al ejército de Dios. And this is what we call the flood. Y a esto es lo que llamamos el diluvio. So we see these two things happening in 538. Entonces tienes estas dos cosas que acontecen al mismo tiempo en Daniel
perdón, en And then we're 538. taken down to 1798, Y luego finalmente terminamos en el año 1798, which is the end of the war, lo cual dice el libro que es el the final de la guerra, 1260 years, es decir, los 1260 where años, the desolator donde el desolador gets desolated. o desoladora es desolado o desolada. So we have walked through Daniel 8 and 9. Entonces hay que ver en Daniel 9, We've borrowed language from both donde tomamos prestado ese to explain lenguaje the history from 457 to 1798. para poder llegar a explicar la historia de 457 hasta 1700, hasta When 1798. we consider Daniel chapter 8, Ahora, cuando consideramos a Daniel 8, Daniel chapter 8 has a theme Daniel 8 tiene un tema that is different from Daniel 7 and Daniel chapter 2. y ese tema es diferente al de Daniel 7 y al Does de anybody Daniel remember what 2. the theme of Daniel 8 is? ¿Alguien se acuerda de cuál es el tema de Daniel 8? Cleansing of the sanctuary. So La, if we la think of purificación Daniel del chapter santuario. 2, rise and fall of kingdoms. Entonces, pensemos más bien en Daniel 2, surgimiento y caída de reinos. Daniel chapter 7, we see wild beasts representing those kingdoms. Daniel 7 va ahora a representar aquellos reinos como bestias salvajes. Troublous seas representing conflict El as they mar, rise and fall from power. este mar representa revoluciones y guerras entre países. The theme of Daniel 7 is how these beasts behave politically. El tema de Daniel 7 es cómo estos reinos y estas bestias se comportan de forma política, se How they comportan tread each políticamente, other down. cómo están allí tropezándose, luchando When we unos come to con el Daniel otro. chapter 8, Cuando ahora llegamos al capítulo 8, same kingdom, same line of prophecy, pasa lo mismo, es el mismo reino, es la misma línea but the language profética, changes. pero el lenguaje What cambia. type of language is used in Daniel chapter 8? Pregunto, ¿qué tipo de lenguaje usa Daniel Where do capítulo we 8? say, sorry? Religious language. Ahora comienza a adoptar es un We lenguaje see religioso. rams and he goats, Vemos allí carneros y machos cabríos, sacrificial animals, animales sacrificiales and a little horn. y un cuerno pequeño. This little horn does not belong to an animal. Este cuerno pequeño no pertenece a un animal. What does the little horn belong to? ¿A qué pertenece ese cuerno pequeño? What does the little horn what is the little horn attached to? Ese cuerno pequeño, ¿a qué está vinculado? An altar. A un altar. It represents the altars of the sanctuary. Representa el altar de un santuario. You would take your sacrificial animals Van a tener que tomar a sus animales into the sacrificiales, sanctuary. los llevarán al santuario, You would confess your sins over that animal. van a llegar y confesar sus pecados sobre el animal. That animal would be slain, El animal será sacrificado and the blood of that animal is transferred to the horns of the altar. y la sangre de ese animal sacrificado va a ser transportado hasta el altar. That is the way the sins are transferred to the sanctuary. Y esa es la forma en cómo funciona Blood represents life. representa And those el sins are intercambio transferred via the blood to the horns of the altar. a través de esa transferencia de la sangre del animal al altar. So this sanctuary language Este lenguaje del santuario is directing us to look at these kingdoms from a religious perspective. ah,
nos lleva a comenzar a comprender estos reinos, pero ahora desde una their perspectiva religiosa. philosophies, their ideologies. Su filosofía, su ideología, básicamente, And the philosophy and ideology of the ram and the he goat y la filosofía o la ideología del carnero y el macho cabrío were transferred to the little horn, fue transferida esa ideología al cuerno or pequeño, the philosophy and ideology of the Medes and Persians and the Greeks o por decirlo de otra forma, la ideología de los medos y persas y were griegos transferred to pagan Rome. fue transferida a la Roma pagana. That's what the pantheon was about. Y en eso consistía el Rome panteón, had its own sanctuary porque recuerden que Roma tenía su where it propio absorbed santuario, all the religions, philosophies, ideologies of every kingdom it conquered. que representaba toda la ideología, cultura de los reinos que iban conquistando Roma. So when we talk about the little horn of Daniel 8, Y por esa razón, cuando nosotros hablamos sobre el we're cuerno pequeño considering de Rome Daniel from 8, a ideological perspective. le estamos considerando a Roma desde una perspectiva ideológica Very religiosa, different to Daniel 7, which is about their politics, muy diferente a Daniel 7, donde se enfatizó más bien el how they aspecto conquer and político, rule. es decir, cómo conquistaban y gobernaban. So we're going to, we know that the increase of knowledge on Daniel 8 is in Daniel 9. Ahora, sabemos que el aumento de conocimiento de Daniel 8 lo ubicamos en Daniel 9. And Daniel 9 will also give a political perspective Y, of what's Dan- happening in Daniel 8. y Daniel 9 también te va a dar una perspectiva política de lo que está pasando en Daniel 8. So when we bring them together, we see ideology and politics. Así que cuando juntamos ambas visiones, tenemos lo ideológico y también lo político. So now we're going to take that language Ahora vamos a tomar aquel lenguaje and apply it to our definitions. y lo aplicaremos a nuestra definición. So if we consider the great controversy, Cuando consideramos el conflicto de los siglos, God has a plan of salvation. Dios tiene un plan de salvación Or redemption, o de redención, or restoration. o si le quieres decir también de restauración. And the entity that we see within these chapters Y la entidad que vemos en estos capítulos that is working out this plan que está diseñando todo este plan is Messiah. es el Mesías. Messiah is an entity. El Mesías entonces es una entidad That entity has an ideology. y esa entidad tiene una ideología. What's the ideology of Messiah? ¿Cuál es la ideología del Mesías? We find it in the sanctuary. Esa ideología la encontramos en The el way of sistema del God is in the santuario. sanctuary. Los caminos de Dios te llevan al santuario. The sanctuary encapsulates the whole plan of salvation. El santuario encapsula, comprende todo el plan It de is rich in salvación. theology. Tiene una profunda riqueza teológica. But the title is Messiah the Prince. Ahora bien, el título, sin embargo, formalmente es el Mesías, So el prince príncipe. Así que la palabra príncipe, is an institution eso es una institución, because it represents the throne of God. porque esa palabra representa el trono de God's Dios. throne, El trono de say Dios. seat, Tú pudieses decir también su asiento office, o tal vez la the oficina political seat. o el asiento político. Write that. Vamos a borrar esto.
y lo reemplazamos con asiento político. These are the two roles of Jesus Christ Esos son los dos roles que as sostiene Messiah Cristo. and Prince. Serían el An Mesías y también el institution has príncipe. power. Y una institución tiene What poder. is the power of this institution? Ahora, ¿cuál es el poder de esta institución? You could just replace me with AI. Si ustedes quieren, me reemplazan con una It is inteligencia the host or artificial. the city. Eh, Poder They're equivale a synonymous. hueste o ciudad. You Son would think sinónimos. God doesn't need any power outside themselves. Tú pudieses decir, bueno, pero es que Dios no necesita de más poder salvo de But God sí is actually mismo. powerless without an army. Pero de hecho, si lo piensas bien, Dios no tiene poder sin un Just ejército. like Titus needed an army, De la misma forma como Tito necesitaba de un or that ejército, throne of seat of Caesars needed an army, o de la misma forma en como los césares necesitaban de un ejército, so the throne of God needs an army. de la misma forma el trono de Dios requiere de una hueste, un So ejército. Messiah Así que la palabra Mesías is the woman component vendría a suponer ser el componente de la of mujer, Jesus Christ, de la misma persona de and the Jesucristo, de prince Dios, y la palabra is the príncipe beast component. vendría a suponer el componente And de I'm la sure God bestia. will forgive me for calling them a beast, but we're using that as a symbol. Yo sé que Dios me va a perdonar por utilizar o por compararle con bestias, pero estamos utilizando símbolos So this aquí. is the true, this is the original. Así que esto es lo original, esta This is es la this verdad. is the whole package put together to bring about the plan of restoration. Este es el paquete completo, la verdad desenvuelta But it's the great en todo el plan de controversy. salvación. Pero al mismo tiempo sabemos que estamos en la Jesus gran Christ versus controversia, Satan. la cual supone ser Cristo contra And Satan has Satanás. a plan, Y Satanás también tiene un plan. the plan of damnation, Y el plan de Satanás es la de la perdición total, desolation, la de la desolación or destruction. o la destrucción. And what is brought to view in Daniel 8 and 9 Y lo que se trae a colación tanto en Daniel 8 como 9 is that there are two desolating powers. es de que hay dos poderes asoladores. So we'll look at desolating power number 1, Así que vamos y vemos al poder desolador número 1. desolator number 1. Poder desolador número 1. We see a little horn. Vemos un cuerno pequeño. That little horn is first masculine. Ese cuerno pequeño primeramente es masculino. We're getting this from Daniel 8. Estamos tomándolo directamente de Daniel And that 8. is an entity. Y eso representa una entidad. That entity has an ideology. Esa entidad tiene una ideología. What is the ideology of little horn masculine? Ahora déjenme preguntarles cuál es la ideología del cuerno pequeño Shout it out. masculino. Grítenlo o díganlo si lo saben. Paganism, Y representa el paganismo, the daily, el continuo or paganism. o el paganismo. Okay, it's paganism. Entonces es It's el an paganismo. ideology. Es una ideología porque termina The en ismo. daily is not pagan Rome. El continuo no es la Roma pagana, It is the ideology of pagan Rome. sino la ideología de Roma pagana. And in Daniel chapter 9, Y en, we see the prince. y en Daniel 9 vemos a el príncipe.
But this prince is small p. Pero este príncipe tiene una letra P And that pequeña prince there is an institution. y este príncipe con P pequeña representa una institución And that institution has power. y esa institución tiene poder. What is the power of that prince? ¿Y cuál es que es el poder de ese príncipe? The terminology is people of the prince. La terminología utilizada dice el pueblo de ese príncipe, Which is another way of saying an army. lo cual es una otra forma de decir Abominable army. un ejército, o mejor dicho, un ejército So we abominable. know that this ideology, the daily, Así que sabemos que esta ideología is del Gadal, continuo es la which is ideología, the spirit of self-exaltation. es la ideología Gadal, lo que It significa is the very opposite of human rights. el espíritu de la And the autoexaltación, very lo que es opposite todo lo of contrario the a los theology derechos, of the sanctuary. a los derechos humanos y por lo tanto es todo lo contrario a la ideología que sostiene el In the santuario. sanctuary, we lay all that we have and all that we are on the altar. En el santuario es donde dejamos absolutamente todo lo que somos y todo It lo que is the sostenemos. death to self. Es la muerte al yo. With paganism or the daily, Y en cambio con el paganismo o con el continuo it is the exaltation of self. es todo lo contrario, es la exaltación del yo. The exaltation of self today La exaltación del yo hoy en día is the treading down of human rights. lo vemos como traspasar los So derechos that's humanos, desolator quebrantarlos. number one, Así que bueno, allí quedamos con el poder desolador número 1. where we can see that our definitions explain. Podemos ver aquí las definiciones bien explicadas. Sería, Let's consider desolator number two. vamos a considerar entonces el poder desolador número 2. Pisotear derechos humanos es lo que hace anteriormente, fue lo que quise decir con So traspasar we have derechos a little humanos. horn. Tenemos aquí entonces al cuerno pequeño también, This little horn is feminine. pero este cuerno pequeño es el And it's an femenino entity. y sería una entidad. And what is its ideology? ¿Y cuál es que es la ideología de este cuerpo pequeño femenino? The ideology is referred to as the transgression of desolation. Aquí esta ideología se refiere como la transgresión de la desolación. There is a daily desolation power Hay un poder que sostiene el continuo and then a transgression of desolation. y luego otro que es la transgresión de la The desolación. transgression here La transgresión que vemos aquí is in the understanding es en la comprensión that it has the right de que to force bad things on people, tiene el derecho o to cree que tread tiene el them derecho down. de pisotear a las But it doesn't have personas, the power to tread them down, pero no tiene el poder para pisotear to personas control. o controlarlas. So it's going to also need a prince. Así que por lo tanto necesita a un príncipe. So we get that from 8 and this from 9. Entonces, para hacer la distinción, este es del 8 y este es del 9. And that prince is an institution, Ese príncipe es una institución and that institution's power y el poder de esa institución are desolating armies. es ejércitos These desoladores. desolating armies, remember, are given to it. Ese ejército desolador, recuerden, se le da a ese cuerno pequeño. And so when we compare Messiah the prince Así que ahora cuando comparamos a Mesías con príncipe, to these two desolating powers, a Mesías y príncipe con estos otros we dos have the poderes story of desoladores, Christ versus the story of Antichrist. tenemos entonces la historia de Cristo contra el anticristo. So let's do this. Ahora, hagamos lo siguiente.
Let's take this back Va- to Revelation 17. Vamos ahora a tomar esto de vuelta y aplicarlo a Apocalipsis 17. When we consider desolating power number 1, Cuando vemos el poder desolador número 1 and we notice that it has both a woman and a beast component, y vemos de que hay un componente de mujer y de bestia, this is the fourth kingdom of Bible prophecy, esto es el cuarto reino de la profecía bíblica, pagan Rome. Roma pagana. Then we have desolating power number 2, Luego se nos aparece el poder desolador número 2, that has a woman and a beast component. que también tiene un componente de mujer y de bestia. And this is the fifth kingdom. Y ahora este sería el quinto reino. We know there'll be a sixth kingdom. Sabemos de que sigue el sexto. Let's jump to the seventh. Ahora vamos al séptimo. And I'm suggesting that is the desolating power number 3. Y yo sugiero que ese es el tercer poder That desolador. also has a woman and a beast component. Y también tiene un componente de mujer y bestia. And what Revelation 17 is going to expose Y lo que va a exponer Apocalipsis 17 is the relationship between women, beasts, and heads. es I esa, haven't gone into explaining heads. esa combinación entre mujer, bestia y cabeza. Yo todavía no he entrado en toda la They do not complejidad have de toda esa visibility historia. in Daniel 8 and 9. Primeramente necesito tener una comprensión estable de Daniel 8 y Suffice Daniel to 9. say that there is no beast in the sixth kingdom. Pero por ahora yo puedo decir con toda seguridad que no hay bestia en el sexto reino, Because a head porque una cabeza is a political institution with power, es una institución política con poder, but it's not allowing the woman to control it pero no le permite a la mujer controlarle, and force its ideology on people. ni tampoco forzar su ideología en las And that's the personas. dynamics that we see in the fourth, the fifth, and the seventh kingdom. Y por el contrario, esa es la dinámica que vemos en el cuarto, el quinto y el séptimo reino. So what I was trying to do today Así que lo que básicamente yo intentaba hacer hoy was give a working example of our definitions era dar una definición que and how funcione they can be applied to each dispensation y de cómo puede llegar a ser aplicada a cada to give us a more dispensación thorough understanding of the dynamics a fin de que nos dé una perspectiva cada vez más amplia sobre la dinámica between the woman and the beast. que existe entre la mujer y la bestia. And that this is not a new concept, Y estos no son conceptos nuevos, but it is a copy of the original. sino que son una copia de lo original. And so we'll leave it there. Entonces vamos a parar hasta ahí. I'm happy to answer any questions regarding Daniel 8 and 9. Estoy feliz, estoy contenta de poder responder cualquier If you're pregunta unfamiliar relacionada with con those Daniel 8 y chapters 9. Y si no están familiarizados con tales and need capítulos further explanation of the terms, y necesitan mayor explicación sobre los términos, so let's close in prayer. pueden venir a mí pues para que lo abordemos. Vamos a cerrar con una oración. Dear God, Buen Dios, we thank you for the truths that have been entrusted to us. agradecemos por las verdades que usted ha legado The sobre truths nosotros. that open up to us equality and human rights. Las verdades que usted ha legado a nosotros, la verdad de los The derechos beauty of your humanos sanctuary, y de la verdad, la belleza the detrás work de of su your santuario, priests. la obra de sus Help us to sacerdotisas y understand that more sacerdotes. fully Ayúdenos, por favor, a comprenderlo de forma más completa so that we can recognize the forces that are at work
para que podamos comprender las fuerzas de fondo to tread it down. am, que Thank you and intentan praise you in destruir ese Jesus' name. santuario. Esto te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.